Damos la bienvenida al doctor Bernardo Sandoval Córdoba. Él es especialista en cirugía general, cirugía torácica, cardiovascular, cirugía oncológica en 3 de las más importantes universidades de los Estados Unidos. Es también decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Internacional del Ecuador. Aunque el doctor Sandoval no requiere de mayor presentación, cabe indicar también un dato anecdótico e importante para todos los habitantes del Austro. Es nieto de un distinguido político austral, el doctor Andrés F. Córdoba. Le tenemos además en estudio, guardando por supuesto todas las medidas de bioseguridad. Le damos la bienvenida, doctor Sandoval, y quisiéramos iniciar con su punto de vista, su comentario sobre lo que está sucediendo en este momento coyuntural en Ecuador, cuando iniciado el año estamos atestiguando una explosión de infecciones, de contagios con la COVID-19. La ciudad de Cuenca, que estaba muy bien en índices e indicadores, se encuentra también al momento en una situación de alarma. Sí, gracias, buenos días, un gusto estar aquí en Antena 1. La verdad es que la situación sin duda es preocupante. El aumento de los casos en el mundo es notable. El Ecuador no es la excepción. Sin embargo, si es que comparamos el índice de incremento del número de casos del Ecuador respecto de otros países, en nuestro caso del Ecuador es menor que el de otros países de la región y otros países del mundo. Acababa de ver que el aumento del número de casos en la semana anterior respecto de la previa ha sido de un 9%, son 7,000 casos nuevos que hubo en esta semana, mientras que en la anterior hubo como 6,500 casos, aproximadamente un 9% de aumento, frente a otros países de la región como por ejemplo Argentina, que tiene un incremento del 155%, Australia, que tiene un aumento del 230%, Estados Unidos y el Reino Unido y Francia están con un incremento semanal de entre el 60 y el 90%. Entonces, si bien es verdad, es tremendamente preocupante el incremento de las cifras, al menos por ahora, y eso hay que decirlo claramente, por ahora no estamos en una situación como la de otros países, como la de otras latitudes. ¿Cómo ha visto en términos generales usted, doctor Sandoval, el accionar del gobierno en el manejo de esta emergencia, de la pandemia? Yo diría que en términos generales bien. Pienso yo que todo tiene que ser medido por resultados, objetivamente, y lo que tiene que ver con la vacunación ha sido un éxito. Indudablemente el gobierno cumplió su oferta de campaña de vacunar al 50% de la población, a 9 millones de ecuatorianos en un periodo de 100 días, y luego pues de llegar a cubrir al 85% de la población hasta fines de diciembre. Esa última parte no se ha cumplido, pero se ha llegado aproximadamente al 77-78%, que también es bastante bueno, considerando que cuando el gobierno tomó las riendas del país, la vacunación completa había sido apenas del 3%, entonces del 3% al 77-78% es notable. Lo que sí creo que ha habido una falla, en donde creo que ha habido una falla, es en lo que tiene que ver con las pruebas. La cantidad de pruebas que se han hecho en el Ecuador es muy baja respecto de las que deberían haberse hecho, es decir, no se han adquirido los kits de pruebas ni se ha distribuido esto de una forma adecuada, de modo tal que probablemente las estadísticas que tengamos representan un subregistro. En otros países en donde hay mucha más disponibilidad de pruebas, se ve que hay mayor incidencia de la infección, pero esto podría ser justamente porque hay mayor posibilidad de hacerse pruebas. Creo yo que no es tarde todavía, vamos a tener esta epidemia por mucho tiempo, de manera que quien crea que esto se acaba pronto, pienso yo que se equivoca, y justamente hay que estar preparados para enfrentar esta situación, y la mejor forma de enfrentar es tener, o una de las formas de enfrentar es tener conciencia de cómo está la realidad. La principal forma de enfrentar, sin duda alguna, es la vacuna,
y lo otro, pues todo lo que ya sabemos, lo que se ha repetido tanto, las medidas de seguridad, el estar alejado, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y además el lavado de manos frecuentes. Justamente exhibíamos hace pocos instantes en pantalla la situación de acuerdo con el barómetro o el medidor de COVID-19 que puso a disposición del público y del sistema de salud el gobierno nacional, y expertos de la ciudad de Cuenca señalaban que hay un subregistro muy significativo en las cifras oficiales, que el día de hoy se igualarán, pero este subregistro seguirá, pues este se origina fundamentalmente en que no existe, en la razón de que no existe un buen diagnóstico de la situación, no hay una buena estadística, hay una escasez de pruebas. El día de ayer los hospitales privados de la ciudad de Cuenca, los laboratorios se saturaron de gente, se conoció incluso que faltaban reactivos ya para pruebas el día de ayer. En todo caso, además de este error, de este déficit de pruebas que serían tan necesarias en días como los actuales, persiste en Ecuador una crisis hospitalaria que no ha sido totalmente superada. ¿Cómo ve el desempeño del gobierno en este ámbito, doctor Sandoval? El Ecuador tiene un déficit de camas de hospital que viene arrastrándose desde hace muchos años. A pesar de que se han construido hospitales, no se ha alcanzado a cubrir la necesidad de hospitales, 2,7 por cada 1.000 habitantes, camas de hospital por 1.000 habitantes. Entonces siempre vamos a tener esa dificultad. Si a esa dificultad le añadimos la presencia de una infección que se torna masiva, pues el sistema de salud tiende a colapsar, y esto ha ocurrido no solamente en el Ecuador, sino ha ocurrido en países pues adinerados, acaudalados, países de lo que se llama el primer mundo, y pues aquí también ocurrió y estamos enfrentados a la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Todavía no está colapsado el sistema, todavía hay camas tanto de hospitalización regular cuanto de terapia intensiva, pero si es que esta situación continúa, probablemente se saturará. La esperanza, sin embargo, es que esta ola, tal como ocurrió en Sudáfrica, que fue cuando se descubrió la variante Omicron, esta ola tuvo poca duración, ¿sí? Fue muy dramática en cuanto a la expansión, pero en poco tiempo asimismo se dio, y podría ser que ese fenómeno que ocurrió en Sudáfrica ojalá se repita en otros países del mundo y el Ecuador sea uno de ellos. Si es que fuese así, esto duraría relativamente poco y volveríamos, no diré a la normalidad, pero a un estado menos complicado como el que tenemos ahora. En términos generales, en Latinoamérica las democracias están en crisis. Esto se observó en la encuesta que se realiza a nivel latinoamericano, el Latin Barómetro. Allí se ha visto que más de la mitad de los latinoamericanos no creen o no apoyan de una manera decidida los sistemas democráticos. Se señala, entre otras razones, de que tienen la percepción, los latinoamericanos, de que los gobiernos no sirven a las mayorías, que sirven más bien a intereses particulares, de que hay diferencias económicas crecientes, ricos más ricos, pobres más pobres, de que se cobran altos impuestos y tasas a la población que no se traducen en servicios. Esto a nivel general de Latinoamérica, pero todo esto podría ser cierto en alguna medida para Ecuador. En todo caso, se concluye de estas mediciones del Latin Barómetro de que varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, continúan siendo terreno fértil para autocracia, para gobiernos de mano fuerte que no gobernarían eventualmente con ese sistema de equilibrios necesarios de funciones o poderes de un Estado. ¿Qué piensa usted sobre esta situación, doctor Sandoval? Pues el célebre político británico Winston Churchill decía que la democracia es un mal sistema de gobierno, pero es el mejor que tenemos, y eso yo estoy convencido de que así es. Ninguna dictadura es aceptable, a mi modo de ver,
Y si es que nos quejamos nosotros de la mala calidad de la democracia en Latinoamérica, tendríamos que regresar a ver lo que ocurrió en la Argentina en los años 70, lo que ocurrió en Chile a partir de 1973, lo que ha ocurrido en Venezuela desde 1998. Entonces, los regímenes dictatoriales autocráticos, sean de izquierda o sean de derecha, son nefastos. Entonces, cualquier democracia, creo yo, es mejor que una dictadura. La verdad es que la democracia es muy imperfecta, sobre todo en América Latina, y esto depende de una serie de factores. En el Ecuador, por ejemplo, creo que es una vergüenza absoluta que haya 265 partidos y movimientos políticos en donde pues lo único que se está promoviendo es el desarrollo de caciques locales que pretendan llegar al poder, y estos, cuando llegan al poder, efectivamente lo utilizan para su beneficio. En el espectro político entre la extrema izquierda y la extrema derecha no caben más allá de 7 partidos políticos, y eso es algo que este país tiene que cambiar. Entonces, evidentemente, el tener esta dispersión, este número loco, absurdo de partidos políticos, abona a la catástrofe. De otro lado, también es verdad que no somos un pueblo que se ha educado para la democracia, lamentablemente. Hay ejemplos claros de cómo los gobiernos no logran terminar sus periodos, surge alguna figura política de oposición que genera malestar y esa figura política recibe el respaldo de otros y se caen los gobiernos. Y la única forma de tener continuidad y de madurar políticamente a un país es logrando que los gobiernos terminen, porque finalmente es el voto la herramienta más poderosa que va a determinar el bienestar o el malestar que tiene la gente respecto, o la opinión que tiene la gente respecto de un gobernante. Hay que educarnos como sociedad para la democracia, hay que educarnos como sociedad para la política, para poder cambiar, pero de ninguna manera es aceptable el principio o el concepto de que la democracia no vale y que una dictadura tácitamente debería ser mejor o podría ser mejor. Eso de ninguna manera es aceptable. Sin necesariamente polarizar el debate o la discusión entre políticos de derecha o políticos de izquierda, más bien centrándonos en la necesidad de tener en los países y en Ecuador, por supuesto, gobiernos más democráticos que respeten derechos y libertades, con mayor transparencia, menos corrupción, con servicio para los intereses de las mayorías. ¿Cuál considera usted es o son los principales retos que enfrenta el gobierno de Guillermo Lasso? El problema fundamental que tiene el Ecuador, creo yo, es el problema económico. Tuvimos una bonanza económica grande durante un periodo de aproximadamente 7 de 10 años del periodo que tuvo un determinado presidente, y en esos 7 años hubo muchísimos ingresos que debieron haber sido invertidos para propósitos de desarrollo. Lamentablemente eso no ocurrió como debía pasar, y nos hemos sumido en una crisis severa a partir de 2014, cuando los precios del petróleo empezaron a bajar y el dinero que se había recibido pues se dispersó en distintos modos. Entonces vivimos una economía muy precaria, una economía mala, y sin dinero no es posible gobernar apropiadamente. Sin dinero no hay cómo atender las necesidades de la educación, no hay cómo atender las necesidades de la salud, no hay cómo atender las necesidades de la seguridad. Entonces, desde el punto de vista real, efectivo, la falta de disponibilidad de dinero es grave. El Ecuador está endeudado y va a tener que seguir endeudándose en forma crónica, perpetua, lamentablemente, a menos que tengamos otro episodio de bonanza en donde las deudas de alguna manera se disminuyan y se pueda pensar en inversiones objetivas y positivas a largo plazo. De otro lado, el problema político que enfrenta el gobierno es real, porque si bien el señor Lasso ganó las elecciones,
no tiene pues una mayoría parlamentaria sólida, su partido político tiene pocos legisladores, la alianza con el Partido Social Cristiano pues obviamente fracasó. La alianza con la Izquierda Democrática pues no es muy consistente, y la alianza con Pachacutic también es completamente deleznable, de manera tal que desde el punto de vista político también el gobierno enfrenta una gran dificultad. Es una realidad con la que vivimos. Es difícil que gobiernos tengan la posibilidad de hacer una gestión positiva, porque están enfrentados, en la mayoría de los casos históricos recientes del Ecuador, a congresos polarizados que no están de acuerdo con el Ejecutivo y que representan una oposición feroz. Yo solamente me acuerdo de 2 casos en donde hubo una mayoría legislativa significativa, cual fue la del gobierno de Izquierda Democrática del doctor Rodrigo Borja en la parte inicial de su gobierno, y también el presidente Rafael Correa tuvo un parlamento totalmente aliado a él, pero los otros casos no han sido así, y el no disponer de una fuerza parlamentaria hace que la gestión del gobierno sea difícil. Estos debates que se tienen en Ecuador y que constituyen retos para el gobierno tienen que ver con la forma de gobernar y los resultados que eventualmente en el tiempo irá obteniendo el gobierno de Guillermo Lasso. Vamos ya prácticamente 7 meses con la aplicación de sus políticas. Y los puntos más controversiales que van surgiendo son temas que tienen que ver justamente con equilibrios, cómo suplir las necesidades económicas de Ecuador, lograr la recuperación económica, mejorar las cifras de empleo, pero en la contraparte respetando los derechos, las libertades, derechos laborales, por ejemplo, manteniendo un grado de conciencia ambiental indispensable en estos tiempos en el mundo. Sí, hay que ser creativos evidentemente, pero la creatividad tiene sus límites en la medida en que la disponibilidad económica no permite alcanzar metas. Respecto del tema laboral, por ejemplo, apenas el 34% de la población ecuatoriana tiene empleo pleno con relación de dependencia, con afiliación a la seguridad social, y eso evidentemente es muy, pero muy bajo. Y efectivamente hay intentos de mejorar la situación, hay intentos de cambiar la legislación laboral. El Código del Trabajo es del año 1938, no ha habido modificaciones sustanciales, y si bien es un código que protege mucho los derechos del trabajador, y eso es muy bueno, dada la situación económica del país, resulta también difícil el poder contratar a personal bajo condiciones ideales, que son aquellas que respetan todos los derechos de los trabajadores. El flexibilizar la contratación laboral a mí me parece razonable. Yo creo que la contratación por horas es deseable. A no tener trabajo, el poder disponer de trabajo por horas no me parece equivocado, más aún cuando la reforma laboral no pretende plantear el que los derechos adquiridos de los trabajadores que ya están trabajando sean menoscabados en forma alguna. Y por supuesto la meta es que conforme vaya mejorando el empleo y vaya mejorando la economía, la gente que está trabajando en forma entre comillas precaria, pero bajo el nuevo régimen laboral, se vaya incorporando a los beneficios que están establecidos en el Código de Trabajo. Es decir, aquel trabajador que está trabajando 3 o 4 horas al día, o está trabajando 6 o 10 horas a la semana, ya el momento que las condiciones del país mejoren, quizás sea posible el que se vayan incorporando ya a un régimen laboral de 40 horas con todos los derechos. Es un tema difícil, es un tema complicado que tiene que ser analizado con mentes lúcidas en el Parlamento, sin sesgos políticos extremos, por supuesto respetando los cánones de la ideología, porque diferente es el pensamiento de derecha y el pensamiento de izquierda respecto de este tema, pero tratando de ser pragmáticos, eclécticos, de ser justos en las apreciaciones para que salga un producto bueno. Quizá debíamos haberle preguntado inicialmente qué es lo que le ha traído a usted, doctor Sandoval, a la ciudad de Cuenca. Asumimos que usted creció y sabemos que usted vive en Quito. ¿Qué relaciones mantiene con esta urbe, con el austroecuatoriano, de donde viene su familia? ¿Y qué impresiones le genera esta zona del país?
Bueno, yo creo que Cuenca es una ciudad extraordinaria, es una ciudad vibrante, una ciudad intelectual, en donde la cultura es permanente y se proyecta a nivel nacional. Una ciudad hermosa, dotada de una naturaleza magnífica, con ríos, con una arquitectura especialmente buena, con políticos muy buenos que a través de la historia le han aportado mucho al país. Y efectivamente, yo tengo ancestro cuencano por el lado de mi madre, Córdoba. Mi abuelo Andrés F. Córdoba fue presidente de la República, fue presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Cuenca y ha sido un personaje importantísimo en la vida de esta ciudad. Fundó el Colegio Benigno Maro, digamos, construyó el colegio que en el año 1925, me parece que ya va a cumplir 100 años. Ha sido diputado tantas veces por el Azuay, de manera que sí, yo tengo una vinculación muy grande con esta ciudad. Y la razón por la que estoy aquí esta vez es porque la Universidad Internacional del Ecuador, de la cual soy decano de la Facultad de Medicina, le ha hecho un homenaje a un ilustrísimo médico cuencano, el doctor Alejandro Serrano Galarza, que es un anestesiólogo que tiene algo más de 90 años, 92 años, y que 65 de esos 92 años los ha dedicado al ejercicio de la medicina, al ejercicio de la anestesiología, habiendo realizado más de 30.000 cirugías, habiendo ocupado muchos cargos públicos en la ciudad de Cuenca, habiendo director sido del IES diputado por muchos años, lo Así recordamos. es, efectivamente, tanto en el Ministerio de Salud Pública, cuanto en el IES, jefe provincial de salud, subdirector regional del IES, entre otros cargos, y profesor universitario, tanto de la Universidad Estatal de Cuenca, cuanto de la Universidad Católica. Entonces, una vida tan plena de logros profesionales, de abnegación, de dedicación, de esfuerzo por la docencia, por fomentar la educación de médicos en la ciudad de Cuenca y en el Ecuador, pues merece un reconocimiento, y ese reconocimiento lo hemos dado el día de ayer al nombrarle profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador. Excelente. Quizá para concluir, doctor Sandoval, probablemente usted vino por vía aérea, no sé si por tierra. Muy pocos ecuatorianos lo hacen desde la capital de la República. Desde Guayaquil tenemos problemas muy graves también en estos momentos. Hemos sufrido un aislamiento parcial por varios meses. ¿Qué impresiones tiene usted sobre estas condiciones de la vialidad en el austroecuatoriano? Sumado a esto, el aislamiento aéreo con escasas frecuencias y altos costos, reflejo de un desarrollo asimétrico del país que nos trae graves problemas de competitividad a los habitantes del austro del país. Sí, la verdad es que el sur del país ha estado históricamente postergada desde el punto de vista de la vialidad y de los accesos y de las rutas aéreas. Una realidad que no cambia a pesar del tiempo, y lamentablemente no ha habido la suficiente gestión de parte del gobierno para superar esta realidad. Yo vine por vía aérea, efectivamente. El número de frecuencias, aunque ha aumentado un poco últimamente, en algún momento incluso las frecuencias eran menores, lo que importa es asegurar que haya un servicio aéreo y ojalá un servicio terrestre de calidad. Entiendo que la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal tiene interrupciones, deslaves, dificultades, y no ha podido resolverse este problema que es recurrente. También la geografía difícil de nuestro país hace que resulte especialmente complicado construir ciertas carreteras, y habría que hacer inversiones monumentales para asegurar que los taludes sean firmes. Pero sí, realmente todos los gobiernos deberían hacer un esfuerzo dirigido, un esfuerzo concentrado en asegurar que la vialidad para las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe sean de mejor calidad. Muchas gracias por su presencia, doctor Sandoval. A las órdenes, un placer. El doctor Bernardo Sandoval Córdoba es cirujano oncólogo y es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Internacional del Ecuador.